Ornella Besoso. Carla, ella es periodista allí en Comodoro Rivadavia. Estuvimos en comunicación también la semana pasada. Ornella, buen día, ¿cómo te va? Acá estamos Carla Rivero y Pablo Camaití para actualizar ¿Qué un tal? poco Buenos la días. información. Y mira, continúa lloviendo ahora, el pronóstico dice también para los próximos días que va a continuar lloviendo y bueno, la situación obviamente complicadísima y la semana pasada que cayeron cerca de 300 milímetros, complicó la situación obviamente con muchísimos evacuados, pero ahora lamentablemente cuando volvió a llover, digamos, había muchos canales evacuadores, fluviales que no dieron abasto y inundó muchísimo más las casas y de hecho lamentablemente una persona fallecida. Había 2 o 3 versiones, pero una de ellas es que este hombre iba por una avenida, que iba en una camioneta, que se dirigían a trabajar y que justamente por una de las zonas más afectadas él se bajó de la camioneta para ver si por esa zona se podía pasar porque había muchísima agua y en ese momento lo arrastró la correntada y el compañero no pudo hacer absolutamente nada. Lamentablemente tenemos que estar hablando, ¿no?, de que este gran temporal se cobró una vida y así, bueno, un desastre total en todo Comodoro Rivadavia, en muchísimas barrios que están totalmente anegados, un trabajo bueno de diferentes fuerzas, en este caso también el ejército que está trabajando en los diferentes barrios, ayer también con sus tanques de guerra, con sus orugas, entrando en los diferentes barrios, ¿no?, para sacar a familias. Ayer 2 de ellos se quedaron directamente encajados porque es muchísimo. Yo no tuve la oportunidad de ingresar a uno de los barrios, más de 1,5 metros de barro, es agua y barro en las casas. Se quedaron encajados, no podían salir, tuvieron que quedarse ahí para después, o sea, se quedaron ahí en la noche, decían, no, hoy cuando baje un poco la lluvia hay que ver si los pueden sacar, pero bueno, lo importante también es el trabajo que hicieron para sacar a muchas familias, ¿no?, que ayer a la tarde esperaban ser rescatadas, porque en la noche el gran temporal sí se pudo rescatar, digamos, a las familias que están en una zona más crítica, pero había familias ayer que todavía estaban esperando justamente para poder ser evacuadas, ¿no?, y tenían 1,5 metros de agua en sus viviendas, de agua de tierra en realidad. La gente también de la Policía Federal trabajando en los lugares afectados, bueno, en realidad instituciones y organismos de todos lados tratando de ayudar, pero bueno, es una importante cantidad de evacuados ahora en los centros, son 22 los centros evacuados, pero la gente por ahí que no da abasto, ¿no?, que Ornella, siguen recibiendo... perdóname que te Sí, interrumpo. Algunos medios sí, sí. hablaban de 2 muertos. Vos podés confirmar solamente uno, ¿no es cierto? Estamos hablando de un muerto allí en Comodoro. Sé que habían hablado de una persona que justamente habían encontrado en un barrio, que también era un barrio afectado, pero la información que yo tenía es de esta persona que murió por muerte natural, es la información que a mí me dieron, no es Ok. a consecuencia del temporal, pero es la Bien. información que me dieron. Sé que habían otras versiones, pero en principio, por lo menos también que se confirmó desde la policía, es que hay una persona justamente que falleció a causa del temporal. Ornella, además de este desastre natural, te pido que nos confirmes, porque la información que llega es de que gente que tuvo que abandonar, obviamente, sus casas como consecuencia de este desastre, y que cuando pudo regresar ya la encontró vacía con los pocos elementos que quizás se habían salvado del agua y del barro, como así también de un robo en el polideportivo, Sí. donde se habían juntado las donaciones. Sí, lamentablemente, y es por eso que mucha gente no quería dejar su casa, porque como vos decías, varios vecinos se fueron ante la situación, ¿no?, de obviamente preservar su vida, se estaba inundando su vivienda. Cuando volvieron les habían desvalijado la casa, sí, justamente varios hechos de esos, y también en la vecinal del barrio José Puig, que es donde también está funcionando un centro de evacuados, que justamente ingresaron 15 personas
que ya los habían visto, que habían ido a buscar anteriormente alimentos, empezaron prepotentemente a pedir cosas y se empezaron a llevar todo, alimentos, había juguetes que había donado a la gente para nenes, ropa, o sea, arrasaron con lo que había ahí en el lugar y se llevaron muchísimas cosas justamente de este centro de evacuación y bueno, una situación bastante complicada, ¿no? Que se vivió en ese momento con la gente que justamente está para ayudar, para colaborar con los evacuados, que hay ahí cerca de 15 familias que están viviendo, y bueno, estos delincuentes, ¿no?, que ingresaron y arrasaron con lo que había en el lugar. A partir de ahí se decidió poner más seguridad en los centros de evacuados, gente de la policía, ¿no?, que estaba reforzando por ahí en lugares también más complicados, así que la situación bastante crítica. Yo te digo, en estos momentos, ¿no?, sigue lloviendo, el pronóstico es que va a seguir lloviendo, el martes también, durante la semana, y realmente la situación en algunos barrios es muy complicada, no hay agua en algunos sectores. Ornella, perdón, hablando justamente de robos y de gente sin corazón en este sentido, hay muchas denuncias de cómo los supermercados han aumentado estrepitosamente sus precios. Sí. Concretamente se habla de la cadena de la Anónima, lo dijo el gobernador Das Neves. Sí. ¿Escuchaste a los vecinos hablar de este tema? ¿Tuviste la oportunidad de verlo vos Sí, misma? de hecho, suben fotos por las redes sociales y ven cómo remarcan los precios terriblemente. Están hablando de 1 litro de agua más de 90 pesos. No solamente, bueno, del agua... Perdóname, ¿1 litro de agua cuánto? 90 pesos. Es increíble. 90 pesos es increíble. Y en algunos casos también, o sea, es lo que la gente dice, ¿no?, que han remarcado muchísimos productos. De hecho, se hizo un scratch hace 2 días atrás del sindicato de camioneros, que estuvo en diferentes supermercados justamente repudiando esta situación, porque no solamente, bueno, las grandes cadenas de supermercados, sino algunos también comerciantes chicos aprovechando de esta situación. Es lamentable, como así también hay que decir esto, hay mucha gente solidaria que de algunos supermercados y algunos comercios ha donado muchas cosas para los centros de evacuados y para las familias que más lo necesitan, ¿no? Sí, pero los que venden, remarcar yo te voy a decir, los que venden el litro de agua 90, esos son delincuentes. Eso no tiene otro, es una persona sin corazón, una persona que no tiene, que se tiene que no sé. Sí, porque te digo, hay barrios acá que no tienen directamente agua, se rompió en una parte el acueducto, a raíz de este fuerte temporal están tratando de arreglarlo, pero no sé si hay hace 10 días más o menos algunos que directamente no tienen agua y no se consigue. Hay muchos barrios que están complicados con esta situación, por eso es lo que se remarca por ahí en las donaciones, ¿no?, que lo que más se necesita, más allá de alimentos no perecederos, lavandina, artículos para desinfectar las viviendas, lo que piden también justamente es agua mineral, ¿no? Se remarca esto en las campañas. Ahora, Ornella, para ubicarnos un poco geográficamente, cómo está la situación, dicen las crónicas también que en la ciudad de Comodoro, yo te pregunto, ¿cuál es la zona más inundada, el norte, el sur? Que tampoco hay comunicación, como que está rota la comunicación entre el norte y el sur de la ciudad, como consecuencia, ¿no?, de las inundaciones. Claro. Sí, cortada o sea, minuto a minuto, o sea, ven cómo evoluciona, digamos, el clima, pero cortada la ruta nacional estaba número 3, por lapsos, por ahí a las 8 de la mañana la abren, según si el clima lo amerita, no se puede ingresar, digamos, por la gente que viene de zona norte, y también cortado la ruta hacia Caleta Olivia, ¿no?, hacia la zona de Santa Cruz. También está cortada porque está muy complicada en algunas partes de la ruta. Y vos decías en Comodoro Rivadavia cuáles son los barrios más complicados, digamos, en todas las zonas hay, digamos, desastres que ha hecho realmente este temporal. En kilómetro 8 Don Bosco arrasó con 20 casas, que estimo que ustedes han visto muchas imágenes de casas directamente tapadas por el agua, cerca de 20 casas en kilómetro 8 que fueron totalmente arrastradas directamente en zona norte, y después en zona sur, barrios muy complicados, como decíamos, Juan 23, Las 1008,
donde la gente tenía que entrar a rescatar, obviamente con gomones de prefectura o con los orugas, ¿no?, del ejército, porque ya ni las camionetas, algunas camionetas 4x4 que solidariamente ingresaban a los barrios para ayudar, ya ni siquiera podían entrar en zonas complicadas porque era muchísima la cantidad de barro y agua, que eso es lo que complica aún más la situación. ¿La recomendación cuál es? ¿Irse directamente de las zonas más afectadas? ¿Quedarse y no salir? ¿Evacuar? Sí, desde el municipio lo que se siente. Es más, hay familias que no querían salir y la gente lo que les dice es, no, o sea, los del ejército y la gente que está en las zonas, digamos, más complicadas es, tienen que dejar la vivienda porque hay que preservar la vida. Y los vecinos que dicen, no me quiero ir porque quizás me roban, pero ante todo en este caso es preservar la vida, porque si hay un temporal más fuerte y hay vehículos que no pueden ingresar, se van a inundar ahí. Por eso es la recomendación justamente justo en los barrios más afectados es dejar el lugar, y en las zonas de desbordamiento, por ahí también que había peligro en algunas zonas altas, más allá de que ahora no han sido las más afectadas, pero sí hay algunas casas con riesgo de desmoronamiento, y también, ¿no?, la recomendación es que esta lluvia va a seguir y que ante cualquier alerta hay que dejar la vivienda. Y bueno, los centros evacuados, no decíamos 22 son los centros evacuados que están albergando a la gente que en este caso, bueno, más lo necesita. Y además, Ornella, nosotros veíamos aquí en algunas imágenes el problema del barro, y lo mencionabas vos también, el agua con tierra, barro, porque uno se imagina a la distancia, bueno, el agua, ¿qué pasa? Si no depende hasta dónde te llegue, podés salir o no, pero acá estamos hablando de un agua pesada, cargada de barro, que quizás, aunque esté a la cintura, no te permite avanzar, porque quedás atrapado. Sí, es una situación, la verdad es que muy complicada, con muchas historias, ¿no?, de gente que realmente te parte el corazón. Vos ves gente que se va de la casa llorando, que perdió absolutamente todo, así que va a ser un trabajo bastante difícil, ¿no?, el que viene ahora, la reconstrucción. Se decía que vienen de Nación 50 módulos, pero imagínate que para la cantidad de gente que perdió todo es insignificante, más allá de que pueda ayudar a algunos vecinos, acá se necesita muchísimo más, porque es una ciudad que quedó totalmente destruida, es una catástrofe, la peor catástrofe en Comodoro Rivadavia. Se necesita muchísima más ayuda en este caso, también desde el gobierno nacional, que pueda colaborar con el desastre que calles, ustedes si ven en las imágenes y videos, total calles destruidas, que parece que ha pasado un terremoto, directamente barrios anegados. Hay que hacer Comodoro en algunos sectores de nuevo, hay que reconstruir la ciudad, y lo que marcaba también acá el intendente es reconstruir nuevamente Comodoro Rivadavia. Esto va a llevar muchísimo tiempo y va a necesitar mucha ayuda también en este caso de los gobiernos para poder justamente colaborar con las zonas más afectadas y empezar a reconstruir Comodoro. Así que va a ser de largo tiempo seguramente, y bueno, en este caso lo inmediato es ayudar a las familias. Algo para remarcar en Comodoro es la solidaridad de la gente. Ayer yo estaba en algunos barrios y la gente con palas, venían de otros barrios muy alejados caminando no sé cuántos kilómetros. Decían, uno venía de los barrios Los Bretes, que quedan a varios kilómetros del Juan 23 donde yo estaba. Dice, bueno, a mí no se me inundó, pero la verdad es que no puedo quedarme en mi casa y sin hacer nada mientras hay vecinos que la pasan mal. Paliando, gente que andaba con café, con tortas fritas para ayudar para darle a la gente que estaba ahí colaborando, a los afectados. La verdad es que si hay algo para remarcar en esta catástrofe es la solidaridad de muchos vecinos, gente que andaba rescatando perritos que habían quedado, bueno, que sus familias algunos los pudieron llevar y otros no, y rescataban también a los perros, muchos perros en la zona del Juan 23. Bueno, la verdad que la solidaridad, te digo, de mucha gente de Comodoro sí es algo realmente para remarcar, y las campañas que se hacen a lo largo del país también para agradecer, ¿no?, que llegan todos los días camiones acá al predio ferial, donde es el centro de emergencia y donde luego se distribuyen en las diferentes vecinales, ¿no?, y centros de evacuación. Muchísimas gracias, Ornella, por esta comunicación. Estamos en contacto con vos. Muchísimas gracias. Gracias. En serio.